Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a tener un debate entre Luis Polo de Colombia, que es unicitario, y nuestro hermano Cristian Izquierdo, representando a los cristianos evangélicos de la parte trinitaria. El tema del día de hoy es, según 1 Timoteo 3:16, quien fue manifestado en carne. Vamos a tener los momentos de presentación de cada uno de los ponentes. Luego vamos a tener 20 minutos de ponencia, 20 minutos de refutación y finalmente las preguntas. Entonces vamos con Cristian para sus 2 minutos de presentación. Adelante, Cristian. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Cristian Izquierdo, soy evangélico, soy bautista y el día de hoy voy a defender que la persona que se encarnó en la tierra fue el Señor Jesucristo, ¿no? Y no fue la persona del Padre, así como lo creemos en la Trinidad. Eso vamos a defender. Gracias. Bien, ahí queda tiempo, pero es suficiente, me parece. Luis Polo, adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias. Antes de mi presentación, me gustaría que muy amablemente pues, les pueda leer pues, cuáles son las cláusulas a la audiencia, si nos puede leer el formato. Bueno, tenemos presentación, 2 minutos de presentación, luego tenemos la ponencia, 20 minutos, la refutación, 20 minutos y luego las preguntas. Bueno, está bien. Mi nombre es Luis Enrique Polo, soy pastor de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, más exactamente aquí en Bucaramanga, Colombia. Soy unicitario, tengo un canal en YouTube que se llama Pentecostales Apostólicos. He escrito algunos libros, entre ellos tengo un libro aquí en mi mano que se llama La Unicidad de Dios, Biblia, Teología y Apología. En el día de hoy, mi postura es presentar de que Jesucristo fue el que se manifestó en carne, siendo Dios y Padre. Entonces, mi postura es manifestar de que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se manifestó en carne. Ok, bien, gracias. Entonces vamos a continuar con la ponencia. Vamos a darle 20 minutos de ponencia. Adelante, por favor. Yo inicio. Ok, Sí. voy a silenciar esos micrófonos ahí para iniciar. Ok, te pongo el tiempo. Dale, en 3, 2, 1. Dale. Muchas gracias. Sí, el papel, más que el papel, el propósito de este debate es poder demostrar que Jesucristo fue quien se hizo carne, ¿no? El Hijo de Dios, haciendo las distinciones correctas de las personas, para no confundir las personas como se confunde en la unicidad. Esto no es un argumento peyorativo, sino que nosotros los trinitarios somos conscientes de que los unicitarios no hacen la distinción de personas y piensan que la persona del Padre es la misma persona del Hijo. Es por eso que dicen que cuando Jesucristo se hace carne, pues el Padre también se hace carne, ¿no? Bien, ¿cuál es el versículo que estamos tomando como prioridad y como núcleo para demostrar esto? Es Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿no? Pero yo quiero leerlo en su total contexto. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿no? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible, ahí viene el versículo que es el núcleo de este debate, ¿no? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, hablando de Cristo, ¿por qué? Porque hablan de Cristo, porque todos los roles siguientes que van a hablar los cumple Cristo, ¿no? La persona de Cristo. Dios o Él, como lo quiera Luis Polo escenificar, no va a seguir, no va a dejar de ser Dios, ¿sí? Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ¿no? Entonces, la labor de mi antagonista Luis Polo es probarnos que el Padre, ¿sí?, que el Padre fue justificado en el Espíritu. Si él cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, es lo mismo que el Padre, la labor de mi antagonista Luis Polo va a tener que probar que el Padre, ¿sí?, fue visto de los ángeles como si fuera un evento que hubiera pasado acá en la tierra, cuando se hizo carne. La labor de mi antagonista va a tener que probarnos que el Padre y no Jesucristo fue predicado a los gentiles, ¿sí? El nombre del Padre, ¿sí?, sin mención del nombre del Hijo, fue predicado a los gentiles. Y también va a tener que probarnos que es el Padre quien es recibido arriba en la gloria, ¿no? Y no el Hijo de Dios, y no Jesucristo. Es por eso que claramente este versículo en realidad hace una distinción de las personas, pues nosotros sí podemos probar tal distinción, comenzando con Dios fue manifestado en carne, ¿no? Esto se conceptualiza completamente con lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el Logos, ¿no? O era el verbo, ¿no? Como dicen algunas traducciones. En el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios, ¿sí? Y el Logos era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Ahora, acá hay algo importante que todo trinitario y todo unicitario tiene que entender, ¿no? Este Logos, que era con Dios, así como está en el texto original en griego, ya sea el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, ¿sí?, o el Códice Alejandrino, ya sea cual sea el código, siempre dice con Dios. No dice que el verbo era lo mismo que Dios, ¿no? Que había un Logos que estaba con Dios. La labor de mi antagonista Luis Polo va a tener que probarnos lo contrario, ¿no? Que ahí no dice que el Logos era con Dios, sino que el Logos es lo mismo que Dios, ¿no? Para que nos pruebe que no hay distinción de personas. Y de este Logos que era con Dios, se dice en el versículo 14 lo siguiente, ¿no? Y aquel Logos, ¿sí?, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, ¿no? Lleno de gracia y verdad. ¿Quién cumple estas características? Pues el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no? La labor de mi antagonista va a tener que probarnos, pues, que es el Padre, ¿sí? Es el Padre mismo el que se hace carne y no es Jesucristo, ¿no? No es Jesucristo el que se hace carne, no es la segunda persona de la Trinidad quien es Jesucristo. Él lo va a tener que probar hoy en este debate, ¿sí? Para que cumpla, y así se cumple la primera cláusula, ¿no? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue ese Dios? Ese Dios fue nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? No el Padre. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia, así como lo dice Apocalipsis también. Apocalipsis describe muy bien quién es el Hijo de Dios. Dice, y escribe, estoy acá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, dice, ¿no? Luis Polo va a tener que probar lo contrario, que no es el Hijo de Dios, ¿no? A ver si niegan la Escritura, ¿no? Porque a muchos unicitarios les gusta negar la Escritura. No estoy lanzando un argumento ad hominem, solo estoy describiendo una realidad que espero yo, con todo respeto, mi antagonista, no lo haga, ¿no? Espero que no niegue el texto. Versículo 18 de Apocalipsis, capítulo 2, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, ¿no? Dice esto, yo conozco tus obras. ¿Y quién es este Hijo de Dios? ¿Sí? El que tiene los ojos como llama de fuego. Apocalipsis mismo lo explica, ¿no? Dice en el versículo 9, del versículo 19 dice, y el ángel me dijo, desde el versículo 11 en adelante, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Nótese cómo van a describir al que tiene sus ojos como llamas de fuego. Dice, sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el que tenía los ojos como llamas de fuego? El Hijo de Dios. ¿Según quién? ¿Según Cristian Izquierdo? ¿Según la Trinidad? No, según la palabra de Dios. Según Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, dice que es el Hijo de Dios quien tiene los ojos como llamas de fuego. Repito, Luis Polo, en este debate nos va a probar lo contrario, ¿sí?
para que esta parte de que Dios fue manifestado en carne, pues nos pruebe que fue el Padre y no fue el Hijo de Dios, como lo vamos a probar aquí. Pues por eso que dice, sus ojos eran como llama de fuego. Ya sabemos que este es el Hijo de Dios según Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Y luego dice lo siguiente, dice algo glorioso, ¿no? Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Logos de Dios. Esto es importante, ¿no? Porque acá nuevamente aparece la palabra Logos. Ese Logos que en Juan 1.1 dicen que se hizo carne y habitó con nosotros. La labor de mi antagonista va a tener que probarnos que ese Hijo de Dios que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 19 que tiene los ojos como fuego, no es el Hijo de Dios, negando la Escritura. Y de ese Hijo de Dios, quien dice que tenía los ojos de fuego, también se dice que es el Logos de Dios, como Apocalipsis, igual que lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y que se hizo carne, Juan, capítulo 1, versículo 14, ¿no? Espero que nos demuestre que no es así, que no es el Hijo de Dios el que tiene los ojos como fuego, ¿no? ¿Qué más, no? Eso es en cuanto a Dios fue manifestado en carne. Acá estoy probando bíblicamente que están hablando del Hijo de Dios. Justificado en el Espíritu. El evento de Jesucristo siendo bautizado, cuando el Espíritu Santo personificado en una paloma bajaba, el Padre decía, este es mi Hijo amado. A ver, yo voy a pedir que Luis Polo pueda refutar este argumento en su momento de refutación y lo apunte bien. El Padre desde el cielo se oía una voz, dice la palabra, cuando Jesús estaba siendo bautizado, se oía una voz desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Por eso dice justificado en el Espíritu. Entonces estamos hablando de Jesucristo, reconocido por el mismo Padre como su Hijo. Luis Polo nos va a tener que probar que pues Jesucristo no es el personaje o el Hijo de Dios, no es el personaje quien se está describiendo en Mateo capítulo 1, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando dicen, ¿quién fue justificado en el Espíritu? Pues el que fue justificado en el Espíritu fue el Hijo de Dios, porque el mismo Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Visto de los ángeles, seguimos en el versículo núcleo, ¿no? Que es 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Visto de los ángeles. Bueno, visto de los ángeles también nos lo explica Hebreos, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Acá, esta es la palabra de Dios, ¿no? No estamos acudiendo a ningún concilio. De hecho, vamos a acudir a un concilio simplemente para probar que la unicidad pierde por nocaut. Pero sin embargo, antes de ir eso, dice el versículo 5 de Hebreos, capítulo 1, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, ¿no? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será a mí hijo. A ver, señor Luis Polo, apunte bien. Y él me será a mí hijo. El día de hoy usted no va a tener que probar que Jesucristo no es este hijo a quien el versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice que hace a sus ángeles espíritus, a sus ministros llamas de fuego, más de el hijo, otra vez. Señor Luis Polo, más del Hijo, ¿quién dice? El Padre, más del Hijo dice a tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por el cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, ¿sí? Entonces, acá queda totalmente evidenciado que 1 de Timoteo, volviendo al versículo núcleo, ¿sí?, que está siendo debatido en este momento, para probar que sí es del Hijo del que se habla. Cuando se dice visto de los ángeles, queda más que demostrado que están hablando del Hijo, a no ser que Luis Polo nos demuestre lo contrario, ¿no? Que el Padre no introduce al Hijo a la tierra y todos los ángeles lo adoran o lo ven, ¿no? De hecho, eso lo potencia el Evangelio de Lucas, cuando dio a luz María, ¿no? Y dio a luz a su primogénito, capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales, y acostándolo en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, así dice la Biblia, literal, un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño, ¿sí?, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de huestes celestiales, ¿no? Que en el griego es una multitud de ángeles, de huestes de ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces acá está claramente referenciándose a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, que el Hijo de Dios ha venido para darnos a conocer aquí al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Luis Polo nos va a tener que probar lo contrario y tratar de negar de que no fueron los ángeles quienes vieron al Hijo de Dios para que no se cumpla, ¿sí? Lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cuando dice que fue visto de los ángeles. Pues acá la palabra de Dios nos dice que fue visto de los ángeles y aparte fue glorificado por los ángeles. Cuando dice que el Padre introduce al primogénito al mundo y es alabado por los ángeles, ¿no? Predicado a los gentiles. ¿Qué nombre es el que es predicado a los gentiles? Sería una buena pregunta para que en este debate nuestro estimado amigo Luis Polo pueda afrontar, ¿no? Desde el Nuevo Testamento, ¿cuál es ese nombre que le fue predicado a los gentiles? ¿A los gentiles se les predicaba el nombre del Padre? ¿O a los gentiles se les predicaba el nombre del Hijo? ¿Sí? ¿O el nombre de Jesucristo? ¿Qué se les predicaba a los gentiles? ¿Cómo llegabas al Padre? ¿Por medio de quién? Pues a los gentiles se les predicaba que tú llegas al Padre, tienes acceso al trono de la gracia por medio del Hijo, por medio de Jesús, por medio de la sangre del Cordero derramado en la cruz del Calvario, quien es el Hijo de Dios, pues para ese propósito vino. Esa fue la predicación esencial que recibieron los gentiles, que hay salvación, ¿sí?, por medio del Hijo, para poder tener acceso libre al Padre, ¿sí? Así que acá también se connota la distinción de personas, a menos que Luis Polo nos demuestre lo contrario, ¿no? No necesitamos un mediador, porque Jesucristo, como es el mismo Padre, de nada sirve para su mediación. Quiero entrar en la lógica del unicitario, ¿sí?, que afirma decir que Jesucristo es el mismo Padre. Si Jesucristo sería el mismo Padre, pues Jesucristo no sería el mediador para llegar al Padre. Y Luis Polo nos tendrá que demostrar esta lógica. Si no nos demuestra esta lógica, pues es en vano que lo llame al Hijo de Dios o a Jesucristo como un mediador para llegar al Padre, porque bastaría llegar al Hijo y ya llegamos al Padre sin necesitar ningún mediador. ¿Sí? Creído en el mundo, recibido arriba en la gloria, ¿no? Y este versículo es el que más me gustaría que Luis Polo también tumbe, aparte de todos los que le dimos, y nos pruebe lo contrario, que no es el Hijo de Dios ni es Jesucristo. Por ejemplo, dice, recibido en gloria, ¿no? Dice Juan capítulo 20, versículo 16, dice lo siguiente, ¿no? Jesús les dijo, cuando resucita, ¿no?, a María, que era una de las mujeres que acompañaban a los apóstoles, no era su madre, esta era otra María, le dice, volviéndose a ella, le dijo, estoy repitiendo lo que dice el versículo 16, por favor, estimada moderadora, me avisas cuando me falta un minuto, ¿sí? Muchas gracias. Dice en el versículo 16, Jesús le dijo a María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, ¿no?, que quiere decir maestro. Sin embargo, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, ¿no? Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Dios, a mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena, ahora ya se sabe qué María fue, ¿no?, la Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas que había visto del Señor y que él había dicho estas cosas. ¿Qué cosas dijo Luis Polo? Que Jesús subía a su Padre. ¿Qué necesidad, dentro de la lógica unicitaria que hoy Luis Polo nos lo va a tener que demostrar, tiene Jesús de decir, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, si él era el mismo Padre? A ver, repito, y en este debate Luis Polo lo va a tener que aclarar, y no lo voy a dejar
Si es que no nos aclara esta cláusula, porque tiene que ver perfectamente con 1 de Timoteo 3:16, porque afirma, ¿sí?, que él fue recibido arriba en gloria. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, perfecto. Quería este versículo, pues este versículo espero que se haga responsable, pues si fue recibido arriba en gloria, mire de qué forma fue recibido en gloria, arriba, diciéndole a María lo siguiente, ¿no? Que no la toque, porque aún no había subido al Padre. Entonces Luis Polo nos va a tener que demostrar cómo Jesucristo afirma que no lo toquen, porque todavía no ha subido al Padre cuando Él es el mismo Padre. Espero que este argumento lo pueda explicar y no le evada, no lo explique. Porque en un debate se supone que usted agarra mis argumentos y los refuta y no los pasa por alto. ¿Cómo se supone que Jesús les dice a las personas que no lo toquen porque aún no ha subido al Padre? Escríbalo bien, si Él era el mismo Padre según su lógica unicitaria. Y nos lo va a tener que demostrar, ¿sí? Y lo mismo dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice: entonces estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, Hijo, Luis Polo, y a todos los que te siguen, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No pierde la condición divina. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Este es el versículo que no le gusta mucho de la postura de mi antagonista, ¿no? Ahora pues, en esta misma connotación de versículos, Jesucristo afirma: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes, desde la fundación del mundo, ¿no? Como pueden ver en todos los versículos que he dado, se evidencia cómo Jesús es recibido arriba en gloria y reclama esa gloria que tenía con el Padre, pero estando al lado del Padre. No que Él es el mismo Padre, porque si Jesucristo fuera el mismo Padre, no diría: Padre, glorifícame. Vamos cerrando la idea, nos queda 1 minuto. Ok, muchas gracias, moderadora. Si Jesucristo fuera la persona del mismo Padre, él jamás le hubiera dicho a María Magdalena: no me toques porque aún tengo que subir a mi Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque es lógicamente que Él es el mismo Padre. ¿Qué necesidad tiene de decirle a las personas: no me toques porque subo al Padre? Si Él es el mismo Padre, espero que Luis Polo lo pueda explicar. Si Él fuera el mismo Padre, ¿qué necesidad tendría que decir: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve junto contigo al lado tuyo desde antes de la fundación del mundo? Cuando Él es el mismo Padre y no tiene que estar al lado de nadie, si Él es el mismo Padre. Entonces, son versículos bíblicos que espero que mi antagonista Luis Polo no los niegue, no les pase por alto y por favor aborde esta tesis. He dado de forma ordenada 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, demostrando que el que fue hecho carne fue el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos y que está sentado a la diestra del poder de las alturas del Padre. Así como lo vio Esteban y como lo vemos todos los trinitarios, reconociendo que hay un solo Dios. Gracias. Tiempo, ok. Bien, muchas gracias por la ponencia de Cristian. Ahora vamos a dar pase a Luis Polo en su tiempo de argumentación de ponencia. Entonces le voy a poner el tiempo. Empezamos en 3, 2, 1. Sí, dígame. Voy a Luis poner las diapositivas para que Cristian me colabore. Ya un momentito, Cristian. Ok, todavía no vamos a colocar el tiempo. Una vez que hayan compartido pantalla, recién empezaríamos. Cuando lo pongas, lo comparto. Sí. Bueno. Ok, ahora sí, le voy a dar el tiempo entonces. Empezamos en 3, 2, 1. Adelante, por favor. Gracias. Bien. Quisiera presentar la unicidad de Dios, porque al parecer casi todos los trinitarios, cuando se refieren a la unicidad, no entienden realmente qué es la unicidad de Dios, y al parecer en este debate no es la excepción. Quisiera decir lo siguiente para comenzar. La Biblia habla de que Jesús es Dios, ¿verdad? Ahora, si Jesús es Dios, yo quisiera tratar con la audiencia en este debate. Si Jesús es Dios,
significa entonces que Jesús es tu Dios, ¿verdad? Ahora, si Jesús es tu Dios, entonces Jesús es tu Padre. Porque si Jesús es Dios y Jesús es tu Dios, entonces Jesús es tu Padre, ¿cierto? Querido amigo, si Jesús es tu Dios, ¿qué es Jesús para ti? ¿Es tu Padre? ¿Es tu hermano? ¿Es tu hijo? ¿Cierto que no puede ser tu padre ni tu hijo? Tiene que ser tu padre, perdón, no es tu hermano ni tu hijo. Entonces Jesús como Dios es Padre. Y si Jesús es tu Dios, entonces Jesús es tu Padre. Y si Jesús como Dios no es tu Padre, entonces ¿qué es? Ahora, por ejemplo, en Juan 28, cuando Tomás le dijo a Jesús, Dios mío, entonces Jesús es Dios de Tomás como judío. Ahora, si Jesús es Dios, el Dios de Tomás, Jesús como Dios que es de Tomás, ¿es su Padre? ¿Es el Padre de Tomás como Dios que es? ¿Es el hermano de Tomás o es el hijo de Tomás? Es obvio que es el Padre de Tomás como su Dios, ¿cierto? Si Jesucristo es Dios es porque Él es el Padre. No hay otra respuesta para eso. Ahora, fíjese, si Jesús como hombre es hermano de Tomás según la carne, ¿qué es Jesús de Tomás según su divinidad como Dios y creador de Tomás? ¿Es padre de Tomás? ¿Es hijo de Tomás o es hermano de Tomás? ¿Cierto que sería padre de Tomás? ¿Cierto? Ahora, si Jesús en su forma de siervo es nuestro hermano, la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano, pero la única manera en que Jesús sea nuestro hermano es según la carne, es como un verdadero hombre. Ahora, si Jesús como hombre es nuestro hermano, ¿qué es Jesús en su forma de Dios de nosotros? ¿Cierto? Si Jesús como hombre es nuestro hermano, ¿qué es Jesús como Dios de nosotros? Ya no puede ser nuestro hermano, tiene que ser algo distinto. En este sentido, es nuestro Padre. Entonces, si usted cree que Jesús es Dios y Jesús es tu Dios, entonces Jesús debe ser tu Padre, no puede ser otra cosa. Fíjese, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, Malaquías 2:10 e Isaías 6:4, la Biblia dice que Israel llama a Dios por su Padre. Y en estos versículos nos dice que la razón por la cual Israel llama a Dios por Padre es porque Dios es creador del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, si Jesús es creador del pueblo de Israel, entonces Jesús, como Dios y creador del pueblo de Israel, es padre del pueblo de Israel al cual él ha creado. Eso nos los enseña Deuteronomio 32:6, Malaquías 2:10 e Isaías 64:8. Bien, quiero colocarte un ejemplo para que usted entienda un poco la unicidad de Dios. En Lucas 1:32, la Biblia dice que David es padre de Jesús, pero la única manera en que David sea padre de Jesús es según la carne. Es decir, David es padre de David, perdón, David es padre de Jesús como un verdadero hombre según su linaje, según la carne. Ahora, si Jesús es hijo de David según la carne, ¿qué es Jesús de David según su divinidad? Póngase a pensar, en los días de David, cuando Jesús es creador de David, cuando David estaba vivo, Jesús que era de David, ¿era hijo? No, no podía ser hijo porque Jesús solamente es hijo de David en el futuro según la carne. Entonces, ¿qué es Jesús de David? En este sentido, Jesús como Dios y creador de David no puede ser hijo. Tiene que ser el padre de David. Entonces, Jesús es padre de David como su Dios y como su creador. Y este Jesús, siendo Dios y padre de David, al manifestarse en carne, según la carne, llegó a ser hijo de David. De tal manera, la persona de Jesús, según su naturaleza humana, es hijo de David, pero la misma persona de Jesús, según su naturaleza divina, antes de su encarnación, es padre de David. ¿Cierto que tiene sentido? Entonces vemos que una sola persona puede ser padre y hijo al mismo tiempo. Eso para que lo tenga un poco en cuenta. Por ejemplo, le voy a colocar otro ejemplo bíblico. La Biblia dice que Jesús es nuestro hermano o es hermano de los judíos, ¿cierto? Jesús llamó a los judíos sus hermanos. Ahora, pero Jesús es el creador de ese pueblo. Ahora, si Jesús es el creador del pueblo judío, significa que Jesús, como Dios y creador del pueblo judío, es padre del pueblo judío. Pero ese Dios y padre del pueblo judío, como su creador, se manifestó en carne.
Y al manifestarse en carne, tomó una nueva forma de existencia, que es la forma de siervo, como un verdadero hombre. De tal manera, la persona de Jesús, como un verdadero hombre, llegó a ser hermano de los judíos. Pero como Dios es el Dios y creador del pueblo judío, quien como Dios y creador del pueblo judío es padre del pueblo judío. De tal manera, la misma persona de Jesús es padre del pueblo judío como Dios y creador de ese pueblo, quien llegó a ser hermano del pueblo judío como un verdadero hombre, sin dejar de ser el Dios y Padre. Entonces encontramos el gran misterio de la manifestación de Dios en carne. ¿Está bien? Entonces, aparte de esto, en creer que la segunda persona de la Trinidad se manifestó en carne, creer eso es una interpretación muy tardía y muy ajena a las escrituras bíblicas. Nadie en el segundo siglo creyó tal cosa. Nadie en el tercer siglo creyó que una persona coigual al Padre se manifestó en carne. Tampoco nadie lo creyó tal cosa, ni interpretó la Biblia de esa manera, ni siquiera en la primera mitad del cuarto siglo. No existe nadie en la historia del segundo y tercer siglo que haya creído en una segunda persona coigual al Padre manifestándose en carne. Eso no existe. Bien, vamos al texto bíblico, Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Ahora, lo más importante para interpretar el texto está dentro de su contexto. Así que voy a utilizar la misma carta del apóstol Pablo al joven Timoteo para entender qué significa que Dios se haya manifestado en carne. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 1 de la carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 17, Pablo, hablando acerca del Padre, dijo que el Padre es el único Dios. Timoteo 1:17, que el Padre es el único Dios, ¿cierto? Ahora, si el Padre es el único Dios en el capítulo 1 de Timoteo, ¿qué Dios se manifestó en carne en la misma carta en el capítulo 3? Es obvio que si Pablo dice en el capítulo 1 que el Padre es el único Dios, y después en el capítulo 3 dice que Dios se manifestó en carne, es obvio que ese Dios que se manifestó en carne es el único Dios de Timoteo 1:17, el cual es el Padre. De tal manera, cuando nosotros decimos que Dios se manifestó en carne, lo que estamos diciendo es que Jesús se manifestó en carne como ese único Dios. Y Pablo presenta a ese único Dios como el Padre. Estoy hablando de la misma carta de Timoteo. No tengo que salirme de la carta para poder entender qué significa que Dios se haya manifestado en carne. Por ejemplo, en Timoteo, capítulo 2, ya estamos en el capítulo 2. En el capítulo 2, resulta que en el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Observe que en el versículo 5, Pablo dice que hay un solo Dios. Pero cuando Pablo dice que hay un solo Dios, se está refiriendo al Padre, como también lo dijo en el capítulo anterior, capítulo 1, versículo 17. En el capítulo 2 nuevamente lo repite y dice que hay un solo Dios, pero se está refiriendo al Padre. Y entre ese solo Dios, que es el Padre, y los hombres, hay un mediador. ¿Quién es? Dice Jesucristo hombre. Pero no podemos hablar de Jesucristo hombre si primeramente no hablamos de la manifestación de Dios en carne. De tal manera, si Pablo dice en Timoteo 2:5 que hay un solo Dios refiriéndose al Padre y Dios se manifestó en carne según Timoteo 3:16, eso significa que el solo Dios de Timoteo 2:5, el cual es el Padre, se manifestó en carne, quien como un verdadero hombre es el mediador según Timoteo capítulo 2, versículo 5. Así de sencillo, no tengo que estar buscando textos muy aislados de Timoteo 3:16. Solamente hay que leer la carta para poder entender el texto. Bien, resulta que el apóstol Pablo ya no en el capítulo 1 ni en el capítulo 2, sino que ahora en el capítulo 6 de la misma carta a Timoteo, Pablo, hablando acerca del Padre, dice que es el solo soberano. Ahora, si el Padre es el solo soberano, ¿quién fue el Dios que se manifestó en carne según Timoteo 3:16? Bueno, el que se manifestó en carne en Timoteo 3:16 es el único Dios de Timoteo 1:17 que hace referencia al Padre,
es el solo Dios de Timoteo 2.5, que hace referencia al Padre, y es el solo soberano de Timoteo 6.15. Aparte de eso, en el versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad. Resulta que Pablo, hablando acerca del Padre como el solo soberano, dice que el Padre es el único que tiene inmortalidad. Ahora, si el Espíritu Santo, según la Trinidad, es una persona distinta al Padre, entonces el Espíritu Santo no es inmortal, porque para Pablo el único inmortal es el Padre. ¿Cierto? Entonces fíjese que el Padre es espíritu según Juan 4:24, pero el Espíritu Santo también es espíritu. Entonces usted tendría que decidir si estamos hablando de dos espíritus distintos o estamos hablando de la misma persona, el cual es el mismo espíritu. Bien, resulta que la Biblia dice en Timoteo 3:15, fíjese que no me estoy saliendo de la carta, es que no hay necesidad. En Timoteo 3:15 dice que se habla del Dios viviente, pero en el capítulo 3, versículo 16 dice que Dios fue manifestado en carne. En otras traducciones dice, Él fue manifestado en carne, del griego hos, porque realmente es un pronombre personal en tercera persona. Ahora, sí, ahí encontramos que encontramos el pronombre personal en tercera persona, Él fue manifestado en carne, obviamente se está hablando de ese alguien que había sido identificado en el texto anterior, en este caso el Dios viviente. De tal manera, cuando leemos Timoteo 3:16, que Dios se manifestó en carne, lo que estamos diciendo es que el Dios viviente del texto anterior fue el que se manifestó en carne. Pero resulta que en la misma carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, el Dios viviente de Timoteo 3:5 es el Padre. O sea, en Timoteo 3:15 se habla del Dios viviente. Y ese Dios viviente de Timoteo 3:15 es el Dios viviente de Timoteo 4:10, refiriéndose al Padre. Y cuando se dice que Dios fue manifestado en carne, lo que se está diciendo es que el Dios viviente del versículo anterior fue manifestado en carne. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, resulta que Mateo capítulo 16, versículos 3 y 16, ¿verdad? Hay una revelación. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo, el Hijo de Dios, Cristo es el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Todo eso lo creemos, los trinitarios también creen eso, creen que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Nosotros también creemos que Jesucristo, como un verdadero hombre nacido de mujer, es el Hijo del Dios viviente. El detalle es que en Timoteo capítulo 3, versículo 15, se nos enseña que el Dios viviente fue manifestado en carne. Entonces tendríamos que preguntarnos si Jesucristo solamente es el Hijo del Dios viviente y al mismo tiempo es el Dios viviente. Porque si Jesucristo no es el Dios viviente, entonces tendríamos que pensar que Jesucristo es un Dios muerto, al igual que los dioses de las naciones, ¿cierto? Cuando se habla del Dios viviente, refiriéndose al pueblo de Israel, es en contraposición a los dioses falsos de las naciones. De tal manera, Jesucristo es el Dios viviente, ¿cierto? A menos que usted crea que Él sea un Dios muerto, al igual que los dioses de las naciones. Entonces Jesucristo es el Dios viviente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cómo pueden estas dos verdades recaer sobre la misma persona? Bueno, sencillo, Jesucristo es el Dios viviente porque es Dios existiendo en su forma de Dios. Pero Jesucristo es el Hijo del Dios viviente existiendo como un verdadero hombre nacido de mujer sin dejar de ser el Dios viviente como Dios. ¿Cierto? Sencillo. Ahora, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Oseas capítulo 3, capítulo 13, versículo 4, aquí... Un ratito, se le ha ido el internet a Cristian. Vamos a esperar a que regrese para que pueda escuchar los argumentos y los pueda refutar en su momento. Okay. Vamos a darle unos minutos. Mientras tanto, saludamos a todo el chat que está ahí en los comentarios. Gracias por acompañarnos, gracias por el apoyo. No se olviden de dejar su like, de compartir este debate si les está sirviendo, si está siendo de edificación. No olviden de darnos su aprecio y su apoyo ahí en los comentarios también. Saludar a todas las personas que están allí con nosotros, a Mensajes Cristianos, a Paola Pérez, a Yami, a Lucas, a Ferdinand, a Cecilio. Diríjanse siempre con educación. Queridos, bueno, vamos a tomar unos minutos para poder esperar a Cristian, que está volviendo, y poder retomar el debate.
Disculpen, se me fue el internet. Por donde se me fue el internet puede seguir Luis Polo. Disculpen, ahí ahora sí. Ujú. Sí, a ver si recapitulamos un par de minutos antes, querido Luis. Yo paré el tiempo cuando se le fue el internet a Cristian, así que ahorita lo retomamos. Le doy el tiempo entonces en 3, 2, 1, corriendo. Ok. Estaba citando el libro del profeta Oseas, capítulo 13, versículo 4, donde dice: Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Este que dijo, yo soy Jehová tu Dios, no conocerás otro Dios, ¿verdad? La Trinidad tiene un gran problema con este texto, porque la Trinidad tendría que explicar quién es ese yo que dice ser Dios y que aparte o fuera de ese yo no hay Dios. Ahora, si ese yo sería la primera persona de la Trinidad, tendríamos como resultado que la primera de la persona de la Trinidad está excluyendo como Dios a las otras dos personas divinas de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ese yo personal está diciendo que es Dios y que aparte de ser Dios, fuera o aparte de ese yo personal, no hay Dios ni tampoco hay otro Salvador. El detalle también es que en el versículo 14 dice, yo seré tu muerte. Ese que dice, yo soy Dios, dice, yo seré tu muerte. Y cuando usted lee Corintios capítulo 15, obviamente, Pablo está relacionando Oseas capítulo 13, versículo 4 con el Señor Jesucristo. De tal manera, el que habló en Oseas 13, 4, según Corintios capítulo 15, ese yo es Jesús. Y Jesús está diciendo, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás otro Dios fuera de mí, ¿cierto? Entonces no hay otro Dios fuera o aparte de la persona de Jesús. No lo hay, ¿verdad? Bueno, el señor Cristian o cualquier trinitario tendría que explicarnos o responder cuál persona de las tres personas de la Trinidad está hablando en Oseas 13:4. Hasta el día de hoy nunca he escuchado que un trinitario responda tal cosa. ¿Verdad? Ok. Yo creo que este es el concilio que va a tocar Cristian y sería muy, pero muy interesante. Resulta que en el concilio de Sárdica, cierto, que es un concilio liderado por los unicitarios, Julio I, obispo de Roma, quien convocó, ¿verdad?, el concilio, que también era unicitario, dice el concilio en el año 343 que el Espíritu Santo se encarnó. Esa era la doctrina que creía la iglesia, que el Espíritu Santo se había encarnado. Pero el único Dios no sufrió en la condenación de espíritu, sino en la forma de hombre que tomó al encarnarse. Ahora, fíjese que resulta que en ese mismo concilio están condenando a todas las personas que creían en varias hipóstasis. Y eso podría tomarlo en mi segunda intervención, ampliarlo un poco más. Quiere decir que cada persona, cualquiera persona que crea en varias hipóstasis, según este concilio, es un hereje. Y no solamente esto, sino que la iglesia en este concilio, cuando interpretaba Juan 10:30, lo interpretaban de la misma manera. Observe la franja verde, dice, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Dice, señalan la unicidad de la hipóstasis. Es decir, la iglesia primitiva en el IV siglo, cuando leía San Juan 10:30, era una interpretación totalmente distinta a la interpretación que hace el mundo trinitario, ya que la iglesia en el IV siglo, ¿verdad? Y siempre la iglesia ha interpretado Juan 10:30 como una sola hipóstasis. Pero bueno, eso lo estaré enseñando en otra oportunidad. Bien, le queda minuto y medio todavía. No sé si desea agregar algo. Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. En Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, ¿cierto? Ahora, tendríamos que preguntarnos si este Dios de Juan 3:16 que amó al mundo es el mismo Dios de Timoteo 3:16 que se manifestó en carne, ¿cierto? Que sería el mismo Dios de Juan 3:16 que amó al mundo es el mismo Dios que se manifestó en carne según Timoteo 3:16. El detalle es que en San Juan capítulo 3 versículo 17 también se habla del Hijo dado, ¿cierto? Pero resulta que según la profecía de Isaías capítulo 9 versículo 6, el Hijo dado, dice el Hijo dado, Hijo nos es dado. Este Hijo que nos iba a ser dado es el Hijo dado de San Juan capítulo 3 versículo 16. Pero resulta que el Hijo dado de Isaías capítulo 9 versículo 6 es el mismo Padre eterno. Y el Padre eterno es el que se manifestó en carne. Gracias. Bien.
Gracias. Ok, hemos escuchado entonces las dos argumentaciones de ambas partes. Ahora vamos a continuar con el tiempo de refutación. Para eso van a tener 20 minutos también cada uno. Empezamos con Cristian Izquierdo en 3, 2, 1. Adelante, Cristian. Cuando pueda... Uy, lo saqué a Luis. Ok, no te preocupes, yo pauso el tiempo, volvemos. Pausa el tiempo porque he sacado su diapositiva y lo saqué sin querer queriendo. Que entre. Sí, lo esperamos. Vamos a esperar. Iba a decir que cuando demuestre mi diapositiva me pongas el tiempo, pero vamos a esperar a Luis porque lo sacamos por error, ¿no? Ok, está bien, sí. No te preocupes. Sí, por favor. De hecho, lo estoy escribiendo. Bueno, querido chat, estamos en vivo. Son cosas que suceden en vivo. Sí. Vamos a esperar que regrese Luis. Sí. Me lo voy a llamar, de hecho. Creo que... A ver. Queridos, estamos en el canal de Cristian Izquierdo, de Cristianismo Inteligente. Ahorita no tengo los controles, pero de todas maneras estamos siendo bastante neutrales en ello. Ha sido simplemente un error de clic. Sí. Disculpa, Luis Polo, lo que pasa es que por error se salió tu diapositiva y saliste junto con la diapositiva por querer poner la mía. Te pido disculpas por eso. Fue un error mío. Disculpa. Tranquilo, tranquilo. Pierde cuidado. Todo está bien. Ok, gracias. Bien, cuando inicie a proyectar pantalla, Andrea, por favor, me controlas mi tiempo. ¿Sí? Sí, te agradeceré mucho. Bueno, muchas gracias y disculpen el incidente. Perfecto. Voy a comenzar con mi tiempo de refutación, que son de ¿cuánto tiempo? Disculpe, Andrea. 20 minutos. Perfecto. Bien, estoy proyectando pantalla porque quiero demostrar que el señor Luis Polo entregó completamente el debate en bandeja de plata, ¿no? Y más que mis palabras, que sea la propia escritura quien lo diga, ¿no? Él hace referencia a Jesús, que dice yo y el Padre uno somos, ¿no? Y no se da cuenta la connotación que tienen estas palabras. Porque si Jesús fuera lo mismo que el Padre, Jesús tendría que decir, yo soy lo mismo que el Padre, ¿no? Pero acá Jesús está hablando en plural, señor Luis Polo. Jesús no está hablando en singular. Y este es el versículo, uno de los últimos versículos que utilizaste en tu ponencia. Por lo tanto, acá cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, Jesús está diciendo que su persona y la persona del Padre son uno en cuanto a su sustancia divina. ¿Sí? Si esto fuera lógico con su tesis, con la lógica unicitaria que usted nos vino a defender y a proyectar y a tratar de conceptualizar en este debate, acá Jesús tendría que decir, yo soy lo mismo que el Padre, ¿no? Hablando en primera persona y de forma singular. Pero acá está hablando de forma plural entre él y el Padre, ¿sí? Reconociéndose la persona de Jesús y la persona del Padre. Por lo tanto, ese versículo no le sirve para nada, sino que ese versículo juega totalmente en su contra, Ahora también quiero recordar algo al señor Luis Polo, ¿no? En este debate yo me he centrado mucho en lo que usted me demandó, en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, pero usted se fue hasta el concilio de Sárdica, se fue a que nadie dijo nada en los primeros siglos, así, vamos a ver si eso se sostiene, si eso es verdad, ¿no? Pero yo sí me quiero concentrar en el versículo que estamos tratando. Y de hecho que está dentro del formato que es Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, mientras usted se iba por otros lados, yo me he mantenido en el núcleo de este versículo. Le quiero recordar algo, no es como usted dice, no es que Dios se manifestó. La Biblia dice que Dios fue manifestado, Señor. Ahora quiero que en su tiempo de refutación usted me pruebe lo contrario. Porque es muy diferente decir que Dios se manifestó
como que yo soy el Padre y me manifiesto, ¿sí? Con lo que está escrito en la palabra de Dios, que dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Y quién fue el que lo manifestó en carne? El Padre, ¿sí? Es por eso que, como le dije en un principio, eso es lo que apoya Juan, ¿sí? Juan capítulo 1, perdón, estoy en otro Juan, sí, Juan capítulo 1, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios. Nótese que sigue habiendo esta pluralidad de que el Logos está con Dios, y ese Logos era Dios, ¿sí? ¿Y qué dice más abajo en el 14? Y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Entonces no es el Padre, sino es el Hijo, o sea, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, volviendo a este versículo, no es como usted dice. De hecho, cada vez que usted le dice, le está mintiendo a la gente desde la crítica textual, ya que en la crítica textual no es admisible de que Dios se manifestó, sino que está escrito que Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Y nadie niega que Jesucristo es Dios. Esa es una cuestión que de repente ustedes tienen como prejuicio. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es el mismo Dios y el Padre es el mismo Dios, un solo Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hasta que no lo entiendan van a seguir confundiendo la distinción de los roles y las distinciones de las personas, negando la eternidad del Hijo. Sí. Algo que me parece muy importante y muy interesante resaltar, señor Luis Polo, usted acude al concilio de Sárdica, perdón, usted dijo lo siguiente, ¿no? Antes de irnos a Sárdica, ¿no? Y acá le vamos a dar una refutada con todo el respeto que usted y todo su pueblo unicitario se merecen, ¿no? Porque no venimos acá a atacarlo como persona, venimos a abordar sus argumentos. Usted dijo que ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III se conocía el concepto de la Trinidad ni de las personas. Pues le presento un poco de historia, ¿no? Por ejemplo, Tertuliano, ¿sí?, quien vivió en el siglo I y murió a inicios del siglo II, en su Adversus Praxiam, o sea, en su refutación contra Praxias, dice lo siguiente, y se lo voy a leer, ¿sí?, para que vea que sí existían personas que creían en la Trinidad y eran del siglo I prácticamente al siglo II. Él dice, persone non substantie nomine, ¿no? Esta es para Praxias. Tertuliano es el primer autor eclesiástico que aplica el término persona a la Trinidad. El término aparece 33 veces en Adversus Praxiam. Él dice, por una parte, una sustancia y por otra parte, 3 personas. ¿Qué pasó, Luis Polo? ¿Qué pasó ahí, Luis Polo? ¿No que no había nadie, ni ningún cristiano que creía en la Trinidad? Ni que podía conceptualizarlo como hoy nosotros los trinitarios los conceptualizamos. ¿Qué pasó ahí, Luis Polo? ¿No será que le estás engañando a la gente que te sigue al desinformarlas? Porque en este momento los estamos informando a ti y a todos los que le siguen. Y continúa, ¿no? Pero no une nunca las dos expresiones, como ustedes lo unen, diciendo que el Padre y el Hijo son lo mismo, ¿no? En cuanto a las personas, sino tiene un texto que se acerca mucho a la fórmula posteriores, 3 personas en una sustancia, o 3 personas en una sola sustancia, o una sustancia en 3 personas, ¿no? Como dice acá, alium autum cumodo accipere debers in professum, que significa todo esto, el Hijo es otro distinto al Padre en cuanto a persona, no por razón de la sustancia, porque es una sustancia divina que le es común con el Padre, por ello persona expresa distinción, no división o separación. Cuando Tertuliano habla de persona en el cuadro de la monarquía divina, esta no se rompe, porque los 3 ejercen el mismo dominio soberano. Hijo y Espíritu son los asistentes del Padre, son personas oficiales encargados de oficio y ministros, ¿no? Entonces, caballero, con todo respeto que usted se merece, cuando usted dijo que no hay ninguna evidencia de ningún cristiano que hable de la Trinidad, usted simplemente cavó su propio pozo en este debate, porque sí lo hay. ¿Y sabe con qué le echó tierra a este pozo en este debate cuando habló del concilio de Sárdica? No quiero ser tan altanero, en un sentido de que no quiero sonar tan fuerte con usted porque sé que es un pastor unicitario, pero estoy yendo en contra de sus argumentos. ¿Qué dice el concilio de Sárdica? ¿Sí?
¿Qué dice el concilio de Sárdica en realidad? Bueno, este es el concilio de Sárdica, ¿no? Y el concilio de Sárdica en realidad refuta completamente la unicidad en donde usted en este concilio la está abanderando. Vamos a leer, y vamos a leer detenidamente los puntos y los cánones de este concilio, ¿sí? Me encuentro en el concilio de Sárdica, ¿sí? Acá espero que pueda estar apuntando bien la placa que ahora va a pasarle, ¿no? Mire, punto 3 dice que el Hijo es el poder del Padre, ¿no? Acá los conceptos están un poco ambiguos en este concilio de Sárdica, pero hacen la distinción completa de las personas, algo que ustedes agarran pero omiten, así como omiten versículos de la Biblia. Se lo leo. Y que el Hijo existió siempre. Señor Luis Polo, ¿usted cree que el Hijo existió siempre? Comunicitario, ¿usted cree que el Hijo existió siempre? A ver, todos los unicitarios que están en el chat, que están viendo esto en vivo y los que lo van a ver en diferido, ¿creen que el Hijo existió siempre o fue una manifestación que ocurrió en un momento que el Padre tenía, estando en el trono, vio la necesidad del mundo y se manifiesta como Hijo, ¿no? Acá, como está bien, como usted mismo está leyendo, el concilio de Sárdica afirma que el Hijo existió siempre. Así como, ¿cómo es posible que usted utilice el concilio de Sárdica cuando el mismo concilio de Sárdica lo está refutando? Y continuamos leyendo, ¿no? ¿Por qué no cree que el Hijo existió siempre? A menos que en este debate nos diga que sí, y pues si diga que el Hijo existió siempre, pues se acabó el debate. Pero en su condición de logos, como lo enseñamos, ¿sí? Como verbo. Por lo tanto, en su condición de logos no tuvo principio alguno, y en ese sentido la filiación del Hijo no puede ser entendida como si el Hijo fuera un ser creado y no Dios mismo, ¿sí? Nunca lo hemos afirmado. Luego dice esto, ¿no? Declaramos, excomulgamos de la Iglesia Católica, en ese tiempo se llamaba pues Iglesia Católica, no necesariamente porque era romana, sino porque era el título para todos los cristianos por llevar el mensaje de Cristo de forma universal, a aquellos hombres que dicen que el Hijo es a la vez engendrado y creado por tales personas. Confiesan que entienden por el término engendrado lo que ha sido creado. Confesamos que el Hijo es el poder del Padre. Nosotros nunca hemos negado eso, pero a la vez mismo afirmamos que es la persona preexistente juntamente con el Padre, como así lo afirma la palabra de Dios. Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo cuando estuve al lado, contigo desde antes de la fundación del mundo. Agrego verso. Y sigo leyendo, ¿no? Su concilio de Sárdica que lo refuta. Dice, no podría haber existido siempre si hubiera tenido un principio, porque el Logos eterno no tiene principio. Y cuando hablan del Logos eterno están hablando del Hijo, como lo he probado arriba. Y Dios nunca tendrá fin. Afirmamos que el Logos es verdaderamente el Hijo. Refutado. Y no porque lo digo yo de forma gratuita, sino porque utilizando el mismo concilio de Sárdica que usted utiliza como la evidencia histórica de lo que creían los unicitarios, pues simplemente están tumbándose la unicidad. Porque ustedes como unicitarios no creen que el Logos es el Hijo que vive eternamente y que siempre ha existido. De hecho, el concilio de Sárdica es quien lo postula, es por eso que sigue y arremete contra ustedes. De hecho, esto que trajo como la piedra contra nosotros se convierte en su propia piedra de tropiezo. Disculpe que se lo diga, confesamos un unigénito y primogénito, pero es unigénito el Logos quien siempre fue y está en el Padre. Usamos la palabra primogénito con respecto a su naturaleza humana, ¿no? Ahora miren lo que viene, porque esto es algo que el señor Luis Polo omite junto con todos sus seguidores sobre el concilio de Sárdica y lo utilizan sacándolo de contexto y no leyéndolo completo, que el Espíritu Santo se encarnó, pero el único Dios no sufrió en la condición del Espíritu Santo, sino en la forma de hombre que tomó al encarnarse. No fue el Espíritu Santo quien sufrió, sino la humanidad con la que se revistió, la cual tomó de la Virgen María, la cual siendo hombre era capaz de sufrir porque el hombre es mortal mientras que Dios es inmortal, ¿no? Aquí están hablando en el sentido de que fue el Espíritu de Dios quien logró que sea encarnado el Hijo de Dios, no para que se entienda que es que no hay una distinción de personas. ¿Por qué? Porque el mismo concilio te lo dice. Vamos a leerlo más abajo. Esto es lo que no te va a leer nunca Luis Polo, ni sus seguidores. Y acá se refuta la unicidad con su propio concilio de Sárdica, que hay una sola hipóstasis, ¿sí? En ese tiempo la palabra hipóstasis es sustancia. De hecho, acá mismo te lo dice, individualidad, sustancia, ¿sí?
no es adjuntivo de persona, sino es hipóstasis, es sustancia divina. Y cualquiera que diga que el Padre, escucha, señor Luis Polo, porque este es su concilio de Sárdica, usted mismo sacó, pues usted mismo ahora se hace responsable. Cualquiera que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son hipóstasis diversas y distintas, son herejes. Nosotros no decimos eso, nosotros decimos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola sustancia, o sea, una sola hipóstasis. A ver, ¿cómo es que su concilio de Sárdica lo ayuda usted cuando está prácticamente construyendo los pilares en cómo fue conceptualizada la Trinidad? Y se lo estoy demostrando con su propio documento. De hecho, este documento es de uno de sus alumnos, ¿sí? De un tal Clavijo. Utilizando uno de los documentos de su alumno Clavijo, lo estamos desmontando. De esta manera se condena a futuro a la llamada formulación trinitaria ortodoxa que los capadocios establecieron a finales del siglo IV y que dice 3 hipóstasis o personas o una ousia, ¿no? Sustancia. Esto hablando en cuanto a los triteístas que decían que habían 3 sustancias. Y la Trinidad no afirma 3 sustancias, la Trinidad afirma una sustancia divina que preexiste en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Concilio de Sárdica sigue conceptualizando lo que nosotros creemos y anulando lo que ustedes creen, porque ustedes no creen que el Hijo de Dios es eterno y que no creen que ese Hijo de Dios es el Logos y que ese Logos, que es el Hijo de Dios, es eterno. No lo creen, a no ser que en este debate diga que sí y ya pues habrá entregado el debate, ¿no? Sigue el Concilio de Sárdica que usted sacó diciendo: Valente y Ursacio, como 2 víboras paridas por Aspid, mantienen pertinazmente, como los herejes, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son hipóstasis diversas y distintas. Nuevamente con el problema de los triteístas, que decían que Jesús tenía una sustancia, el Padre tenía una sustancia y el Espíritu Santo tenía una sustancia. Esta es una herejía y es de lo que ustedes nos acusan. Nosotros decimos que hay un solo Dios, como hay una sola sustancia divina que preexiste en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ya vaya informándose del concepto de la Trinidad, para que no utilice este concilio, porque este concilio de hecho los entierra, teológicamente hablando. A nosotros se nos ha enseñado y sostenemos la tradición y la fe y la confesión católica y apostólica que confiesa que, escuche, señor Luis Polo, porque este es su concilio de Sárdica, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una hipóstasis, que es una sustancia. La hipóstasis del Hijo es la que se reconoce como la única hipóstasis del Padre. Esto lo creemos, o sea, la divinidad, la sustancia del Hijo es la misma divinidad y la sustancia del Padre. Pero nosotros creemos y sostenemos que esas santas palabras, yo y el Padre somos uno, señalan, escuchen lo que va a decir sobre la unicidad, señalan la unicidad de la hipóstasis, o sea, de la sustancia, no de las personas. Se lo repito, yo y el Padre somos uno, señalan la unicidad de la hipóstasis. ¿Qué es la hipóstasis? La sustancia, no las personas. Por lo tanto, su propio concilio de Sárdica nuevamente lo está refutando, porque cuando apelan a la unicidad, no están hablando de una unicidad de sustancias, sino no están hablando de una unicidad de personas, que el Padre es la misma persona del Hijo, sino están hablando de una unicidad de sustancias. Así como afirmamos nosotros que hay una única sustancia divina. Y le sigo leyendo su concilio de Sárdica, que es una y la misma en el Padre y en el Hijo. No puede ser el lenguaje más claro que su concilio. Y esta parte es pues la que ya destruye todo, ¿no? Yo le dije que el concilio de Sárdica, que tanto le celebran, hoy le juega en su contra, por no leerlo de forma íntegra. Más integridad para los debates, caballero. Ahora esta parte usted no cree del concilio de Sárdica. Y quiero que toda la gente que está viendo este en vivo, el día de hoy, puedan ver que el unicitario, cada vez que cita el concilio de Sárdica y va a citar el canon 6, no cree en esto, pero lo cita porque no lo lee completo. Y este es el trabajo de su discípulo Juan Clavijo, que lo recopila íntegramente, pero ustedes no lo leen íntegramente, que es muy distinto, una recopilación íntegra a una lectura íntegra. ¿Cuántos minutos me quedan, disculpe señora moderadora, para darle énfasis a esto, para entrar a otro punto más? 4 minutos. Muchas gracias. Los unicitarios no creen en esta parte del concilio de Sárdica que tanto celebran. Dice que hay distinción. A ver, señor Luis Polo, que hay distinción entre el Padre
y el Hijo, que hay distinción entre el Padre y el Hijo. ¿Usted como unicitario cree esto, señor Luis Polo? A ver, usted acá apeló a este concilio de Sárdica, así que se me hace responsable con este concilio. Que hay distinción entre el Padre y el Hijo. ¿Usted no cree esto? ¿No lo cree? Pero mire cómo lo conceptualiza, pero no es una distinción entre hipóstasis, o sea, entre sustancias. Lo mismo que utilizamos nosotros en nuestro lenguaje. No es una distinción como que Jesús tiene su sustancia y el Padre tiene otra sustancia y son distintos en sustancias. No, tienen una sola sustancia. Que hay distinción entre el Padre y el Hijo, pero no es una distinción entre sustancia, ¿sí? Sino en roles. Esto es el lenguaje de la Trinidad cuando hablamos de personas, porque las personas se encargan de los roles, sino en roles, porque el mismo concepto de padre es mayor al concepto de hijo. No decimos que el padre es hijo, ni que el hijo es padre, sino que el padre es padre y el hijo del padre hijo. Refutado con su propio concilio, ¿no? Refutado con su propio concilio de Sárdica. Entonces, yo no sé con qué atrevimiento ustedes sacan el concilio de Sárdica cuando no creen en el canon 6. Eso iba a leer. Y hay algo más acá, ¿no? ¿Algo más que iba a sustraer? Un minuto. Gracias. Ya demostramos que sí hay concepto de Trinidad y sí hay concepto de distinción de personas y sí hay concepto de lo que usted nos vino a traer. O sea, todo lo que usted nos vino a traer se cayó por, disculpe, ¿no? Históricamente se cayó. Ahora quiero ver que en su refutación me explique el concilio de Sárdica. ¿Usted cree que el Hijo de Dios es eterno? ¿Que siempre ha existido el Hijo de Dios, así como lo afirma el concilio de Sárdica? ¿Que el Hijo tiene una distinción con el Padre, pero no en cuanto a su sustancia? ¿Lo cree? Si no es en cuanto a su sustancia, entonces la distinción en cuanto a qué es, señor Luis Polo, en cuanto a sus roles, como lo dice el concilio de Sárdica, ¿verdad? Entonces, hoy día, entréguenos el debate o niegue sus propias evidencias históricas. Usted dijo que no había evidencias históricas, su propio concilio de Sárdica lo refuta y el testimonio de Tertuliano también, porque no lo conocía. Es todo por ahora. Gracias. Bien, hemos concluido entonces con el tiempo de refutación de nuestro hermano Cristian. Ahora vamos a ir con 20 minutos de refutación por parte de Luis Polo. ¿Me avisa? Me colabora, por favor, con exacto. Gracias. Okay. Empezamos entonces. Adelante. Gracias. Bien. Bueno, vamos a educar aquí al señor Cristian y a todo trinitario. Debería de gritar menos y presentar más evidencia, ¿no? Bien, solamente es un consejo. No estamos aquí en una campaña evangelística. Debería presentar buenos argumentos. Bien. El señor cita primero a Tertuliano. Bueno, resulta que Tertuliano no era trinitario, ni creía en la Trinidad, ni nada de eso. Inclusive, cuando él cita el tratado de Tertuliano contra Praxias, resulta que Praxias es considerado por los historiadores como el obispo Calisto, que para los católicos sería como el Papa, pero realmente era un obispo, era el obispo de Roma. Entonces, en Roma, la doctrina predominante era la unicidad de Dios y Praxias era el obispo de Roma, Calisto, y Calisto era unicitario. Aparte de esto, el propio Tertuliano, en el capítulo 3, ¿verdad? Dice que precisamente los simples, de hecho, no por decir imprudentes e idiotas, ¿verdad? Que siempre constituyen la mayoría de los creyentes. Entonces, fíjese que la unicidad por parte de Tertuliano, según las propias palabras de Tertuliano, la unicidad o el monarquianismo era la doctrina predominante del tiempo de Tertuliano. Entonces, eso por una parte. Ahora, resulta que vamos a ver aquí. Resulta que el tratado que hace Tertuliano contra Adversus Hermógenes, resulta que Tertuliano creía que Dios, el Padre, dice que él en un tiempo Dios no era Padre.
tampoco Dios era Señor y que tampoco Dios era juez. Pero Dios llegó a ser Señor por causa de la creación y Dios llegó a ser juez por causa del pecado y Dios llegó a ser Padre por causa de la existencia del Hijo. Así que Tertuliano no era ningún trinitario. Entonces, de verdad, me sorprende la ignorancia de mi oponente en citar Tertuliano, cuando Tertuliano ni siquiera creía en lo que era una Trinidad. La Trinidad que presentaba Tertuliano era porque él consideraba de que eran tres entes totalmente distintos, pero uno subordinado del otro, donde el Padre para él era, el Padre existía porque no existía el Hijo. Y cuando llegó a existir el Hijo en la eternidad, entonces el Padre llegó a ser Padre. Entonces, bueno, aquí vamos a educar aquí al señor Cristian. Resulta de que él dice, cuando yo cito Sárdica, resulta que Sárdica dice que el Espíritu Santo se encarnó. Eso no lo cree ningún trinitario. Eso solamente lo cree la unicidad de Dios, porque cree que el Espíritu Santo es el mismo Dios, quien como Dios es Espíritu, según Juan 4:24. Entonces la Biblia dice, el Concilio de Sárdica dice que el Espíritu Santo se encarnó. ¿Eso lo cree un trinitario? No, no lo cree un trinitario. Cuando se habla de que el Logo siempre ha existido, es porque ellos consideraban que el Logo era el pensamiento, la expresión de Dios en su esencia. Por eso siempre dice que el Logo estaba siempre de la eternidad con Dios. Ahora, resulta que en el punto 6, que el señor Cristian lee, pero no entiende lo que lee, dice que hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Quiere decir, ¿por qué? Porque resulta que los de Oriente estaban acusando a los del Occidente, que eran monarquianos, en que ellos no hacían una distinción entre el Padre y el Hijo porque eran unicitarios. Entonces ellos dicen, sí, nosotros sí hacemos una distinción y nosotros los unicitarios sí hacemos una distinción entre el Padre y el Hijo, pero no como dos personas distintas, sino como las dos formas de existencia de la misma persona de Jesús, que eso es lo que dice el punto 6. Dice, hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Pero dice, pero no es una distinción de hipóstasis, no es una distinción de hipóstasis, ¿verdad? Hipóstasis como sustancias o personas, sino en roles. Quiere decir que hay una distinción entre el Padre y el Hijo en la misma persona de Jesús en virtud a sus roles como Dios y Padre y como hombre e hijo, ¿cierto? Entonces dice, ¿por qué? Porque el mismo concepto de Padre es mayor que el concepto de Hijo. Es decir, las propias palabras, nada más las palabras, el significado de las palabras evidencian que el Padre es mayor que el Hijo. ¿Se da cuenta? No había una coigualdad de personas en el Concilio de Sárdica. Entonces, realmente mi oponente debería gritar menos y argumentar más. Dice, no decimos que el Padre es Hijo, ni que el Hijo es Padre. Es decir, no hay una confusión de los roles en la misma persona, sino que el Padre es Padre y el Hijo del Padre Hijo. Nadie niega que el Padre sea mayor que el Hijo. Es decir, no había una coigualdad en el pensamiento de los que estaban en el Concilio de Sárdica. Ellos creían que el Hijo era menor simplemente por la sencilla razón de que era hijo, y que el Padre era mayor por la simple razón de que era Padre, porque las mismas palabras evidenciaban eso. Dicen, no porque tengan otra hipóstasis, no porque sean otras personas distintas o porque tengan la misma esencia. Dice, tampoco por su diferencia, sino simplemente porque el mismo nombre de Padre es mayor que el Hijo. Es decir, las mismas palabras eran tan evidentes que decir Padre mayor, Hijo menor. Así de sencillo. Eso lo cree la unicidad de Dios. Bien. El punto mío con relación a mi primera ponencia era presentar que Jesucristo era Dios y Padre del pueblo de Israel. Ahora, si Jesucristo, por ser Dios, es nuestro Padre, quiere decir que Jesucristo como Dios y Padre fue el que se manifestó en carne. Esa fue la fuerza de mi presentación en mi primera intervención. Y yo quiero nuevamente retomar el punto. Observen esto, apreciados hermanos trinitarios. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Ok, está bien. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Bien, ahora, ¿usted cree que Jesucristo es tu Dios? Ahora, si usted cree que Jesucristo es tu Dios, entonces usted debe creer que Jesucristo es tu Padre. ¿Por qué? Porque si Jesucristo como Dios no es tu Padre, entonces, ¿qué es de ti? No puede ser tu hermano, no puede ser tu hijo. ¿Cuál es la relación filial entre tú y Jesucristo por ser Dios? Es una relación entre hijo, que serías tú, y tu padre, que sería él como Dios y creador tuyo.
¿cierto? Porque si Jesucristo como hombre es nuestro hermano, ¿qué es Jesucristo como Dios? Tiene que ser algo distinto, hermano. En este caso sería nuestro Padre. También coloqué el ejemplo ¿de qué? De Tomás, cuando Tomás llama a Jesús mi Dios, ¿cierto? Tomás era un judío, entonces Jesús era el Dios de él como judío. Ahora, si Jesús es el Dios de Tomás, significa que Jesús es el Padre como Dios, es el Padre de Tomás. No puede ser el hermano de Tomás porque solamente Jesús sería hermano de Tomás como un verdadero hombre según la carne. Pero Jesús, como Dios, según su divinidad, es Dios y creador de Tomás. Y como Dios y creador de Tomás, es el Padre de Tomás. De tal manera, la misma persona de Jesús puede ser Dios y Padre y puede ser hombre e hijo, ¿verdad? Puede ser ambas cosas siendo la misma persona, ¿cierto? Vamos a ver, le coloco otro ejemplo por acá. Resulta que por ejemplo, en Romanos 9:5, aquí, Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Ahora, Jesucristo es Dios, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Jesucristo según la carne vino de los patriarcas. Entonces, Jesucristo según la carne es hijo de los patriarcas de donde según él vino. Según la carne, Cristo vino de los patriarcas. Significa que Jesucristo según la carne es hijo de los patriarcas. Pero resulta que antes de que los patriarcas existieran, Jesús ya era Dios. Y como Dios es el creador de los patriarcas. Ahora, si Jesucristo como hombre es hijo de los patriarcas, ¿verdad? Significa que Jesucristo como Dios antes de su encarnación y creador de los patriarcas es padre de los patriarcas. De tal manera, Jesucristo, siendo una sola persona, puede ser hijo según la carne, pero Dios y Padre según su divinidad como Dios y creador del pueblo judío, ¿cierto? Entonces, les voy a colocar otro ejemplo. Imagínense Jesús y María. La Biblia dice que María es la madre de Jesús, pero María es la madre de Jesús según la carne. Jesús como un verdadero hombre que nació de ella sin dejar de ser Dios. Ahora, si María es madre de Jesús, según la carne, ¿qué es Jesús de María según su divinidad antes de su encarnación? ¿Cierto que antes de su encarnación Jesús no puede ser hijo de María? Jesús es hijo de María después de la encarnación y nacer de ella como un verdadero hombre. Entonces, Jesús antes de su encarnación, que es de María, no puede ser hijo. Entonces, ¿qué es? Es padre de María como su Dios y como su creador. De tal manera, el que es padre de María llegó a ser hijo de ella como un verdadero hombre. De tal manera, Jesús es padre y Dios de María y al mismo tiempo es hombre y como hombre hijo de ella. Dos verdades en la misma persona de Jesús. En esto consiste el gran misterio de la piedad de Dios, en que Dios fue manifestado en carne. Ahora, cuando se habla de que Dios fue manifestado en carne, inclusive las mismas personas que manejan el griego, ¿verdad? Han considerado que la palabra manifestado también puede, ¿verdad? Y significa que Dios mismo fue, ¿verdad? No lo digo yo, lo dicen las mismas personas que manejan el griego y que por cierto son trinitarias. Bien, resulta que cuando nosotros vemos la historia, porque yo presento esto para que ustedes se den cuenta, miren, cuando en Sárdica dice que el Espíritu Santo se encarnó, era porque la iglesia siempre creía que el Espíritu Santo era la misma persona de Jesús, no como lo cree la Trinidad. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice que el Señor es el Espíritu y cuando habla del Señor se refiere al Señor Jesucristo. Entonces dice que el Señor Jesucristo es el Espíritu y el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 4 dice que hay un solo Espíritu, ¿verdad? Ahora, Justino Mártir, ¿verdad? Él creía que el Espíritu Santo era el mismo verbo y eso lo dice en la predicción del modo en que nacería Cristo, ¿verdad? Capítulo 33, versículo punto 1, dice que el Espíritu Santo es el mismo verbo, porque eso era lo que se creía, y eso que Justino Mártir no era unicitario. Ahora, Ireneo de León, ¿verdad? Dice que Cristo era el Espíritu de Dios que se hizo hombre sufriente. Entonces, fíjense que el mismo Ireneo de León creía que Jesucristo era el Espíritu Santo. Por eso es que en Sárdica la iglesia creyó y manifestó que el Espíritu Santo era el que se había encarnado, porque para la iglesia de Sárdica el Espíritu Santo era el mismo Señor Jesucristo.
Tanto es así que en el libro del pastor de Hermas, en la 9ª parábola, dice que el Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Fíjese que siempre en la historia de los primeros siglos de la era cristiana se creía que Jesucristo era el Espíritu Santo. Por eso en Sárdica creían que el Espíritu Santo era el que se había encarnado, porque para ellos Jesucristo era el Espíritu Santo. Inclusive Ignacio de Antioquía creía que Jesucristo era el Espíritu Santo quien vivía en nosotros como sus templos. Tanto es así que Ignacio de Antioquía, en su carta a Policarpo, en el capítulo 3, dice que el invisible se hizo visible por amor a nosotros. Pero cuando usted va a la Biblia, se dará cuenta que cada vez que se habla del invisible es con relación al Padre. Eso lo podemos ver en Colosenses 1:15 y en otros textos bíblicos. De tal manera, cuando usted va a la Biblia y encuentra que se habla del invisible, siempre se hace con relación al Padre. En ese sentido, Ignacio de Antioquía, a su carta a Policarpo, en el capítulo 3, dice que el invisible se hizo visible por amor a nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjese todo esto. Ahora, cuando usted lee, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 20, donde se dice que el Espíritu Santo engendró al Mesías en María, la palabra del, la palabra español del, el engendrado del, viene del griego que es una preposición primaria que denota origen. Quiere decir que el Mesías, como un verdadero hombre, tiene su origen en el Espíritu Santo, quien lo engendró. Por eso en el Concilio de Sárdica, cuando se dice que el Espíritu Santo fue el que se engendró, es porque Jesús, como el Mesías, como un verdadero hombre, viene como consecuencia de la encarnación de ese Espíritu cuando vino a María. ¿Se da cuenta? De tal manera, Jesús como hombre es hijo de aquel que lo engendra. Jesús como hombre viene o sale de aquel que lo engendra, ¿cierto? Entonces Jesús, por eso es que Jesús dice que él había salido de Dios, ¿verdad? Jesús como un verdadero hombre sale de Dios en virtud a la manifestación o a la encarnación de Dios como un verdadero hombre sin dejar de ser Dios. De tal manera, mi amigo Cristian, al igual que casi todos los trinitarios con los cuales he debatido, ellos creen creer en lo que nosotros profesamos, manifestamos, pero ni tienen historia y ni tienen Biblia. Y la historia que tienen es una historia tan precaria que la tienen que torcer, como lo torció mi oponente, que realmente lee, pero no entiende lo que lee. No tienen historia y tampoco tienen Biblia. Nosotros creemos que hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Eso la Biblia lo enseña y está muy marcada. Pero así como dijo en el Concilio de Sárdica, son distinciones de roles de la misma persona. Significa que cuando nosotros hablamos del Padre, hablamos de la persona de Jesús existiendo como Dios. Pero cuando hablamos de Jesucristo como el Hijo de Dios, hablamos de Jesucristo existiendo como un hombre. Así que hay una distinción, ¿verdad? De padre e hijo, pero no como dos personas distintas, sino como dos formas de existencia de la misma persona. Es más, cuando usted lee el Concilio de Constantinopla del año 680 y 681, los mismos trinitarios dicen que Jesucristo tiene dos voluntades, una voluntad divina, una voluntad humana, que tiene dos quereres, un querer divino y un querer humano. Y también dice que tiene dos operaciones distintas, una operación divina y una operación humana, ¿verdad? Entonces, pero son dos operaciones simultáneas de la misma persona, ¿verdad? Son operaciones simultáneas de la misma persona. Ahora, resulta que los mismos trinitarios en el mismo concilio dicen que ellos no pueden confundir las dos operaciones en la misma persona de Jesús, porque estarían elevando la naturaleza humana a su naturaleza divina, o podrían estar rebajando la naturaleza divina a su naturaleza humana. De tal manera, la misma persona de Jesús tiene dos operaciones, y eso es lo que nosotros creemos. Tiene una operación humana por cuanto es un hombre, tiene una operación divina por cuanto es Dios, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora, cuando nosotros leemos San Juan capítulo 14, que es una pregunta que, por cierto, le hice a mi oponente en el debate pasado, que realmente, con todo el respeto, Cristian, pero que no pudiste responder, yo le preguntaba a Cristian, yo le decía, Cristian, está bien, para ustedes el Padre es una persona totalmente distinta a Jesús, ok, pero
resulta que en San Juan, capítulo 14, versículo 8 y 9, Jesús habla del Padre en primera persona, no habla del Padre en tercera persona, sino que ahora habla del Padre en primera persona cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. En el versículo 9 del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, dice la Biblia, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy, refiriéndose al Padre. Ahora, si el Padre fuese una persona distinta a Jesús, Jesús tendría que haber dicho tanto tiempo hace que está, ¿cierto? Pero Jesús refiriéndose al Padre dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has, en lugar de decir y no le has en tercera persona, sino que dice y no me has conocido. De tal manera Jesucristo sí reveló, ¿verdad? Que él, aparte de ser el Hijo de Dios, que nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios como un varón que nace de María, al mismo tiempo es el Dios y Padre. Es más, quiero decirle a todos los amigos trinitarios. Ahora, ¿usted qué cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, al igual que nosotros los unicitarios creemos, verdad? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y al mismo tiempo creo que es Dios. Creo que es ambas cosas al mismo tiempo en la misma persona de Jesús. Pero si yo le pregunto a usted, amigo trinitario, ¿cuál es la razón bíblica por la cual Jesús es el Hijo de Dios? La razón bíblica por la cual Jesús es el Hijo de Dios es porque Jesús como hijo fue engendrado, ¿cierto? Es la única razón por la cual Jesús es llamado el Hijo de Dios, ¿cierto? Ahora, la Trinidad cree que Jesucristo fue engendrado en la eternidad por la persona divina del Padre. Pero si eso fuese verdad, cosa que no lo es, eso significaría que el Padre fue quien decidió voluntariamente engendrar a la segunda persona de la Trinidad. Quiere decir que la existencia de la segunda persona de la Trinidad se la debe a la primera persona de la Trinidad, quien decidió voluntariamente y soberanamente engendrar a la segunda persona de la Trinidad. Ahora, si la segunda persona de la Trinidad siempre ha existido juntamente con la primera persona de la Trinidad, entonces, ¿para qué fue engendrado si ya existía? Ahora, otra pregunta que podríamos hacerle al mundo trinitario es preguntarle, amigo trinitario, si la primera persona engendró a la segunda persona en la Trinidad, ¿verdad? Esto significa que el engendramiento fue porque el Padre decidió engendrarlo. Significa que si el Padre decidió engendrarlo es porque él también tuvo la prerrogativa de decidir no hacerlo. Y si el Padre no hubiese engendrado a la segunda persona de la Trinidad, existiría la segunda persona de la Trinidad en este tiempo. Quiere decir que la existencia de la segunda persona de la Trinidad se la debe a la voluntad de la primera persona de la Trinidad. Eso es una total herejía completamente. La razón por la cual Jesús es llamado el Hijo de Dios es porque Jesús fue engendrado. Y Jesús fue engendrado en María, pero resulta que el Hijo sí existía antes de la fundación del mundo, como lo menciona el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, porque Jesucristo como un verdadero hombre existía en el pensamiento y en el plan de Dios. Y en ese plan y en ese pensamiento que existía en la mente de Dios fue por medio del cual Dios creó todas las cosas. De Un tal minuto. manera, en la manifestación de Dios en carne, ¿qué hizo mi oponente en todo el debate? Hablar de las distinciones, porque él cree que las distinciones son distinciones de personas, ¿verdad? Pero en el concilio de Sardega te dicen, no, son distinciones de roles, ¿cierto? Nosotros creemos en el Hijo de Dios, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos los textos que citó Cristian al principio, que el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios, yo le digo amén. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios porque es un verdadero hombre. Y como hombre nació y por haber nacido es hijo. Por haber nacido es hijo, pero al mismo tiempo es Dios, y como Dios es creador, y como Dios y creador es el Padre eterno. Todas esas verdades en la persona de Jesús. Dios los bendiga. Bien. Ok, hemos concluido con el tiempo de refutación. Solamente recordarles a ambos abstenernos de los ad hominem o de repente inferir alguna opinión de cómo debate nuestro contrincante. Simplemente ser objetivos. Por ejemplo, decir no entiende lo que lee, estamos diciendo que tiene falta de comprensión lectora, simplemente porque no pensamos de la misma manera. Entonces, tratar simplemente de abordar los argumentos y no dar nuestra opinión de cómo es que ellos están desarrollando su argumentación. Dicho eso, vamos a continuar entonces con el siguiente espacio, que sería el tiempo de preguntas y respuestas. Van a ser 2 preguntas por cada uno de ustedes. Vamos a empezar con Cristian. Pueden tomarse el tiempo que necesiten y consideren necesario para poder formular la pregunta, y luego quien va a responder va a poder tomarse 2 minutos para poder dar su respuesta. ¿Todo claro?
Sí, Sí, no sé si Luis Polo quiere hacer una apreciación para las preguntas o está claro también. está claro. Ok, bien, entonces empezamos, Cris. Primero empieza Cris, luego va a ir con la respuesta Luis Polo y luego preguntar a Luis Polo. Empezamos, Cris, para que puedas formular tu pregunta, por favor. Adelante. Ok, no iba a hacer esta pregunta porque considero que es una pregunta un poco fuerte para los unicitarios porque no la pueden resolver, pero Luis Polo me lleva a hacerlo, ¿sí? Porque dijo que el padre es lo mismo que el hijo, ¿no? En cuanto a su persona y que creen que sí, en cuanto a su persona, lo dijo. Entonces mi pregunta para el señor Luis Polo es la siguiente, ¿no? Como cree la unicidad. Si Jesús es la misma persona del Padre, a ver, escucha, señor Luis Polo. Esta es mi pregunta y necesito que la responda con objetividad. Si Jesús es la misma persona del Padre, como cree la unicidad, si Jesús es la misma persona del Padre, y nótese que yo no estoy gritando, es el micrófono el que me da mucho eco, de hecho lo voy a alejar para que luego no diga que me gritó, ya no es argumento. Si Jesús es la misma persona del Padre, ¿por qué Jesús le dice a María Magdalena que no lo toque? Porque aún no había subido a su Padre, según el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17. Por favor, responda. Bien, ¿se comprendió la pregunta, Luis Toro? Luis Polo. No es Luis Toro, es Luis Perdón, Polo. le dije Luis Polo, Sí, sí. sí se entendió. Cristian, ¿me puedes regalar el texto y lo leo? Sí, de hecho te lo digo de nuevo la pregunta, no hay ningún problema. No, A yo la ver, entendí ya, solamente regálame el texto y yo te lo leo. Se lo citas. te lo cito y te lo formulo para ti y para todos. Está en Juan capítulo 20, versículo 17 y la pregunta es, si Jesús es la misma persona del Padre, como cree la unicidad, ¿por qué le dice Jesús a María Magdalena que no lo toque porque aún no había subido a su Padre? Necesito una respuesta, por favor. Así Muchas que gracias. gracias. Bien, corren los 2 minutos. Usted me avisa cuando está listo para responder. Sí, cuando quieras está bien. Ok, adelante. Ok, mire, Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Resulta que Jesucristo, como un verdadero hombre y judío, tiene un Padre, pero ese Padre es su Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, resulta que cuando él dice, subo a mi Padre, está hablando en relación a que él como hombre judío es hermano de los otros judíos. Diles a mis hermanos. O sea, Jesús está diciendo que le diga a sus hermanos. La única manera en que Jesús sea hermano de los otros judíos es que Jesús esté hablando como un hombre judío. Y como un hombre judío tiene un Dios al igual que lo tienen los otros judíos. Y ese Dios es el padre de los judíos al igual que es el padre de Jesús como un hombre judío. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de la persona de Jesús como un verdadero hombre judío. Pero el detalle es que Jesucristo, aparte de ser un hombre judío, es el Dios y Padre del pueblo judío por ser su Dios y creador, que es lo que yo le venía diciendo al señor Cristian en todo el debate. Gracias. Ok, bien. Restan algunos cuantos minutos, pero me parece que finalizó su idea, ¿correcto? Ok, bien. Entonces, no va a haber una contrarrefutación en estos minutos de preguntas y respuestas. Vamos a ir ahora con la pregunta de Polo hacia Cristian. No, la Adelante. pregunta la hace Cristian otra vez. Ah, ok, bueno. Segunda Sí, pregunta, Cristian, adelante. así está en el formato. Ok. Ok, voy con mi segunda pregunta, ¿no? Gracias, Luis Polo, ¿no? A la orden. Cuando la Biblia dice, sí, bueno, más que la Biblia, vamos a utilizar su propio concilio de Sárdica. ¿Usted cree, según el concilio de Sárdica, ¿no? ¿Usted cree que Jesús es el Padre y el Padre es lo mismo que el Hijo? Según el concilio de Sárdica que tanto saca y abandera. Le repito, según el concilio de Sárdica, ¿usted cree que Jesús es el Padre y el Padre es el Hijo? Según el concilio de Sárdica que usted ha citado, responda, por favor. Sí, ok. Te voy a responder tal cual como está en el concilio de Sárdica. Además, si quieres, si me das un momentico, yo te lo cito aquí. Yo te lo muestro aquí un momentico para respondértelo tal cual como dice el concilio. Ok.
Ok, permítame. El tiempo está corriendo. Mi pregunta es, ¿qué cree usted? Sí, por eso Sí, yo... no, sí, sí creo, no Ok, creo. bien. Sí, sí creo que hay una distinción, Cristian. Sí, claro, sí creo que hay una distinción. Nosotros los unicitarios creemos que hay una distinción entre el Padre y el Hijo, pero nosotros no confundimos, ¿verdad?, los roles de la persona de Jesús como Padre y como Hijo, que es lo que dice el punto 6 del Concilio de Sárdica. Y te lo vuelvo y te lo leo. Dice, hay una distinción entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Eso también nosotros lo creemos, al igual que está en el Concilio de Sárdica. Pero no es una distinción entre hipóstasis, eso también nosotros lo creemos. Hay una distinción entre el Padre y el Hijo, pero no una distinción de hipóstasis, eso también lo creemos. Dice, sino de roles, eso también nosotros lo creemos, quiere decir que el Padre y el Hijo son roles de la misma hipóstasis o de la misma persona. Dice, porque el mismo concepto de Padre es mayor que el concepto de Hijo, quiere decir de que para este concilio de Sárdica el Padre era mayor que el Hijo sencillamente porque era Padre. Y el Hijo era menor que el Padre sencillamente porque era Hijo. Eso no lo cree la Trinidad, nosotros sí. Gracias. Bueno, todavía tenía algunos cuantos segundos de sobra, pero vamos a darlo para poder formular la pregunta. Entonces, le tocaría a usted, Luis Polo, en formular su pregunta y Cristian, tienes 2 minutos para poder responderla. Bien, quiero presentar mi diapositiva para hacer mi pregunta. Ok, perfecto. Bien. Ok. Acá hay 3 textos en la Biblia. 3 textos, pero prácticamente los 3 textos tienen el mismo principio. Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Malaquías 2:10. No tenemos todos un mismo padre. No nos ha creado un mismo Dios. Y Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cristian, la pregunta es la siguiente. Resulta que en estos 3 textos bíblicos, Israel llama a Dios por Padre y dice la razón por la cual Dios es el Padre de ellos. Y la razón es porque Dios los ha creado a ellos. Ahora, si Jesús es el creador del pueblo de Israel, eso significa que Jesús, como Dios y creador del pueblo de Israel, es Padre del pueblo de Israel. Ya te respondo. Sí, entendí tu pregunta con tu diapositiva. Corro con el tiempo. No, si quieres te lo repito porque sí necesito que me entienda las preguntas. Sí, está bien. Bueno, te he entendido, te he entendido. Listo. Bueno, mi respuesta es que en cuanto a la obra creadora, que es parte de la sustancia divina, Jesús tiene el mismo poder creador que tiene el Padre, pero no es la misma persona del Padre. Por eso que nosotros no tenemos ningún problema de admitir que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene el mismo poder y tiene la misma sustancia divina que tiene el poder de crear, Cristian, que tiene el Padre. Cristian, No me interrumpas. Sí, no me por interrumpas. favor, voy a pausar el tiempo. Eso sí, mientras que él está respondiendo, le damos los 2 minutos para que termine de responder. No interrumpimos mientras él está haciendo su respuesta. Ok, continúe. Adelante, Cristian. Yo sé que duele la refutación, pero se la tiene que aguantar. Mire, la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el, y en Colosenses, las que están en el cielo y las que están en la tierra, ya sean tronos, ya sean imperios, ya sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Están hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque acá están haciendo una cualidad de Cristo que es ontológica, que es divina. Y es la misma cualidad ontológica y divina que tiene el Padre. El Padre tiene la voluntad, tiene el poder divino de crear. El Hijo también tiene el poder divino de crear, pero no son la misma persona. ¿Por qué? Porque usted en este debate lo entregó reconociendo que también cree que el Padre, hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Y si usted en este debate lo acaba de entregar afirmando que hay una distinción entre la persona del Padre y del Hijo, pues si hay una distinción entre la persona del Padre y el Hijo, no es una distinción en cuanto a su poder divino, sino es una distinción en cuanto a sus roles, como usted mismo lo dijo. Así que yo haciendo eco de sus palabras, le respondo esta pregunta. Jesús tiene el poder creador, sí,
porque tiene la misma sustancia divina que tiene el Padre, y esa misma sustancia divina que tiene el Padre tiene el mismo poder para crear, pero no son la misma persona, como usted lo reconoció aquí. KO. Exacto, tiempo. Gracias por la respuesta. Recordarles de que no hay tiempo de refutación, así que vamos a abordar la siguiente pregunta por parte de Luis. Adelante. Yo sí quiero, sí, con todo respeto, ¿no? Yo siempre tiento en mis debates responder a las preguntas que me hacen sin ambigüedades. Y esa no fue mi pregunta. Alejado totalmente de mi pregunta. Insatisfecho me quedo con eso. Disculpe, le toca preguntar, no le toca replicar, porque yo también... Yo lo tomo. Yo me pudiera expresar... Texto, a ver, por favor, en el formato... en el formato que me pasaron, un momentito, en el formato que me pasaron dice ahí que no hay tiempo para refutar las preguntas. Entonces, nos abstenemos de eso. Vamos a la pregunta siguiente. Es que yo no voy a refutar. Yo lo que quiero es que me responda. Yo no voy a Pero es tiempo de su pregunta. Está bien. Yo también hubiera dicho lo mismo, pero me reservé decirlo por respetar el formato, Luis. Claro, que hay que respetar el formato. Sí, claro, Cristian. Vamos a respetar el formato, Luis. Sí, claro, Cristian. Está bien. Mi segunda pregunta. Resulta que el ángel de Jehová se le aparece a Moisés, ¿verdad? Y el ángel de Jehová le dice a Moisés, mira, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, ¿verdad? Entonces el ángel de Jehová se presenta como Dios, ¿cierto? Para la Trinidad, este ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad. Resulta que cuando llegamos al capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 22, el ángel de Jehová le dice a Moisés lo siguiente: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Eso se lo dijo el ángel de Jehová a Moisés. Mi pregunta para Cristian, según las propias palabras del ángel de Jehová en Éxodo capítulo 4, versículo 22 y 23, ¿Israel es el hijo del ángel de Jehová? Bien, corro tiempo. ¿Entendió la pregunta, Cristian? Su micrófono. Sí, entendí la pregunta. Ahora voy con mi respuesta. Ok. Mi respuesta es que Israel sí es el hijo de Jehová, ¿sí? ¿Del ángel de Jehová? Acá está haciendo noción a Jehová, porque los ángeles no tienen hijos, ¿sí? Déjame responder. Los ángeles no tienen hijos, ni tienen la potestad de crear. Por lo tanto, cuando dicen el ángel de Jehová, solo están hablando de una obra mediadora hecha por el Padre, que es el único creador, y el Hijo, que dice que en él fueron creadas todas las cosas, y el Espíritu Santo. Ahora, quiero abordar bien lo que tú estás diciendo. Cuando hablan que Israel es hijo mediáticamente de Dios por medio de esta intervención del ángel, se está probando justamente la diferencia que hay entre la creación, ¿sí?, que viene a ser hijo de Dios, la creación, y muy diferente a Jesucristo, que es hijo de Dios eterno. Es hijo de Dios eterno, Jesucristo. Es por eso que en Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, el cual nos ha liberado de la potestad, hablando de Cristo, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo. ¿Y qué dice Colosenses versículo 13 del reino de su amado Hijo? ¿De qué trata? Trata de esto, ¿no? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿De qué están hablando? Del reino de su amado Hijo, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y por medio de él y para él. ¿De quién estaban hablando? Del reino de su amado Hijo. Y él, ¿quién es ese él? Es su amado Hijo, es el reino de su amado Hijo, versículo 17. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿De quién están hablando? Del reino de su amado Hijo. Por lo tanto, usted no puede comparar, ¿sí?, a nosotros, creación, que no creamos nada, como hijos de Dios, con Jesucristo, quien es creador y es divino. Y es hijo eterno. Tiempo, y él como hijo sí crea porque es Dios. Nosotros no creamos nada porque no somos dioses. Tiempo. Es mi respuesta. Ok.
Gracias, Bien, Cristian. gracias. Hemos concluido entonces con el tiempo de preguntas y respuestas. Ahora vamos a continuar con el tiempo de conclusión, en donde vamos a abordar lo expuesto ya en el debate. Tenemos entonces 5 minutos de conclusión para cada uno de los exponentes. Adelante. Ok, Luis, ¿puedes bajar tu pantalla para no sacarla y de repente te expulso? En el sentido de que no quiero cometer el mismo error. Bajarla nomás, bájala tú mismo. Oh, Discúlpame, perdón. qué pena. Está bien, ahí va, listo. Voy a presentar mi diapositiva para iniciar con mis 5 minutos de conclusión. Sí, ya ahí me cuentan cuando inicio, ¿no? Bueno, yo le hice esta pregunta al señor Luis Polo, ¿no? Si Jesús es la misma persona del Padre, esta fue mi pregunta que yo le hice. Si Jesús es la misma persona del Padre, lo cual ellos creen, ¿por qué le dice Jesús a María Magdalena que no lo toque? Porque aún no ha subido a su Padre, según el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17. Luis Polo responde, ¿no? Porque Jesús, ¿qué dijo Luis Polo? Y ahí está grabado, ¿no? Dijo Luis Polo, porque creemos que hay una distinción entre la persona del Hijo y la persona del Padre, porque creemos, pero no hay una distinción en cuanto a sus roles, ¿no? Bienvenido a la Trinidad, porque eso es lo que la Trinidad precisamente cree, que la distinción no es en cuanto a sus roles económicos, y esto usted en este debate lo admitió, sino que la distinción... que la distinción sí es en cuanto a sus roles económicos, pero la distinción no es en cuanto a su divinidad o su sustancia o su hipóstasis, como se afirma en su concilio de Sárdica y como se afirma en el concilio de Nicea y como se afirma en la palabra de Dios, que el Hijo tiene la misma sustancia del Padre, según Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Por lo tanto, no es una palabra inventada, la palabra sustancia, es una palabra que justamente como una cadena de bronce sella todo lo que le estamos explicando. Entonces, acá es donde la unicidad se derrumba. Aunque usted a rajatabla la quiera meter, ¿no?, en este debate, porque usted reconoce, si Jesús fuera el mismo Padre, ¿por qué le dice a María, tócame, porque yo soy el Padre, ¿no? Tócame, María, yo soy María Magdalena, no te preocupes, yo soy el mismo Padre, así que puedes tocarme, ¿no? Esa debería haber sido su respuesta, pero ¿sabe por qué a Jesús no lo podía tocar? Porque Jesús todavía tenía que subir y estar al lado de su Padre y sentarse a la derecha de la potencia, de la majestad, de las alturas. Por eso no lo podía tocar todavía. ¿Sabe por qué no lo podía tocar María Magdalena a Jesús? Porque Jesús no era lo mismo que el Padre en cuanto a su persona divina, en cuanto a su persona y sus roles. Entonces acá se cae la unicidad, porque cuando yo le hago esta pregunta, usted responde mal, y al responder mal, destruye la unicidad que está representando en este debate. Con todo respeto se lo digo, porque estoy yendo en contra de sus argumentos. Nuevamente, insisto, señor Luis Polo, si Jesús era la misma persona que el Padre, o es lo mismo que el Padre, ¿por qué María Magdalena no lo toca? Y Jesús le tiene que decir un alto, espérate, es necesario primero que suba y esté con mi Padre. ¿Por qué? No que Jesús era el mismo Padre, pues que lo toque, ¿no? Si se supone que ahí está el mismo Padre. Entonces acá la unicidad no tiene sentido y no tiene lógica, según lo respondió el señor Luis Polo, ¿no? Y concerniente a mi segunda pregunta también fue un knockout, ¿no? Y probando que para el señor Luis Polo entonces no es Dios Padre Jesús al hacer esa distinción. Yo le dije, no, si usted cree que Jesús es el Padre y el Padre es el Hijo, según el concilio de Sárdica, ¿y qué dice el concilio de Sárdica? El concilio de Sárdica dice lo siguiente: no decimos que el Padre es Hijo, ni que el Hijo es Padre. Señor Luis Polo, acá se está metiendo en una camisa de 10 varas, con todo respeto, ¿no? Yo le pregunté, si usted, según el concilio de Sárdica, cree que Jesús es Padre y es lo mismo que el Padre,
y el Padre es lo mismo que el Hijo, como cree la unicidad? Y usted respondió que no. Claro, va a responder que no. ¿Por qué? Porque cree lo mismo que nosotros. En cuanto al concilio dice que no lo beneficia porque no es unicitario, dice, no decimos que el Padre es Hijo. Y ustedes sí creen que... Gracias. ¿Y ustedes sí creen que el Padre es Hijo? ¿O no, Luis Polo? A ver, en estos 5 minutos que le quedan, salve este debate y demuéstrenos que el Padre sí es el mismo Hijo y que el Hijo sí es el mismo Padre, avalándose en este concilio que dice que no. Y ahora dicen acá, ni que el Hijo es Padre, ¿no? Entonces póngase de acuerdo. ¿Cree realmente su concilio? De hecho, añade su concilio, sino que el Padre es el Padre y el Hijo del Padre, Hijo. Nadie niega que el Padre sea mayor que el Hijo, no porque tenga otra hipóstasis, ni tampoco por sus diferencias, sino simplemente porque el mismo nombre del Padre es mayor que el del Hijo, ¿no? Entonces, esto no creen los unicitarios. Tiempo. Y usted nos lo vino a traer como el concilio de Sárdica. Su mismo concilio lo ha refutado, con todo respeto que usted se merece. Gracias. Ok. Estamos en el tiempo de conclusión. Recapitulo nuevamente para hacerles recordar. Vamos con los 5 minutos de Luis Polo y después vamos a pasar por una breve despedida. Así que adelante, Luis, tus 5 minutos de conclusión. Gracias. Voy a presentar otra vez la diapositiva, por favor, si eres tan amable, Cristian. Ok. Ok, cuenta el tiempo desde que empiece, no se preocupe. Bueno. Me dices cuándo comienzo y con mucho gusto, ¿está bien? Sí, vamos en 3, 2, 1, adelante. Bien. Bueno, esta fue mi primera pregunta y el Cristian no la respondió. Pero no la respondió manifestando antes que la había entendido, pero no la respondió. De verdad, mi más sentido pésame al mundo trinitario. Sé que este debate no está, el mundo trinitario yo sé que no se siente bien representado, pero le voy a decir esto lo siguiente. Mi pregunta fue la siguiente. Resulta que el pueblo de Israel llama a Dios por Padre porque Dios es su creador. Mi pregunta fue para Cristian la siguiente. Oye, Jesús como Dios y creador del pueblo judío, según los versículos citados, ¿es padre del pueblo judío? Tendría que decir si es padre o no es padre. Pero yo no estoy preguntando si Jesús es creador o no. Estoy preguntando que si Jesús, como creador del pueblo judío, es padre de ese pueblo al cual él creó. Cristian tenía que decir si es padre o no es padre. Obviamente, según Deuteronomio 32:6 y Malaquías 2:10 y también Isaías 64:8, si Jesús es creador del pueblo judío, entonces Jesús es el Dios y Padre del pueblo al cual él ha creado. Entonces, si Jesús es el que se manifiesta en carne, según Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, y Jesús es el creador del pueblo judío, eso significa que el Dios y Padre del pueblo judío fue el que se manifestó en carne. ¿Con qué finalidad digo esto? Porque resulta que Jesús habla de los judíos como sus hermanos, pero solamente Jesús puede ser hermano de los judíos como un judío más, según la carne. Ahora, si Jesús, según la carne, en virtud a su naturaleza humana, es hermano de los judíos, ¿qué es Jesús de esos mismos judíos como Dios en virtud a su naturaleza divina antes de su encarnación como Dios y creador de ellos? Obviamente no es hermano. Tiene que ser algo distinto. En este caso sería el padre de los judíos. Entonces es obvio que la pregunta está diciéndonos que Jesús es padre del pueblo judío por causa de que es el creador de ellos. Y si la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne y Jesús fue el que se manifestó en carne, entonces tenemos que decir que el Dios y Padre, creador de ese pueblo judío, fue el que se manifestó en carne como un verdadero judío, quien como un verdadero judío es hermano de los judíos sin dejar de ser el Dios y Padre de ellos como su Dios y creador. Pero esta pregunta no la respondió el señor Cristian. Vamos con mi segunda pregunta. Resulta que yo les cité Éxodo capítulo 3 y les dije que esta conversación era entre el ángel de Jehová y Moisés. Resulta que este ángel de Jehová manifestó ser Dios, ¿cierto?
Pero resulta que para la Trinidad, este ángel de Jehová, el cual es Dios, para la Trinidad es la segunda persona de la Trinidad. Ahora, si esta es la segunda persona de la Trinidad, llegamos al capítulo 4, donde este ángel de Jehová, el cual manifiesta ser el Dios de Israel, dice a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Entonces resulta que el pueblo de Israel, el cual estaba cautivo, es hijo de aquel que estaba hablando con Moisés, quien para la Trinidad es la segunda persona. Significa que la segunda persona de la Trinidad vendría a ser el padre del pueblo judío, según Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Significaría que el padre del pueblo judío se manifestó en carne como un verdadero judío, quien como un verdadero judío es llamado el Hijo de Dios, quien como un verdadero hijo, como un verdadero judío e hijo de Dios es hermano de los otros judíos. Pero ese que es hermano de los judíos, según la carne, primero manifestó ser el padre de ellos. Significa entonces que la misma persona de Jesús es padre del pueblo judío y la misma persona de Jesús es hermano del pueblo judío, y todo en virtud a sus dos formas de existencia, en virtud a sus dos naturalezas. De tal manera, la diferencia entre el Padre y el Hijo no está en diferentes personas, sino en forma de existencia de la única persona. Vamos concluyendo con la idea. Jesucristo. Entonces, esa es mi intervención, esa es mi exposición, y de verdad, lamentablemente, la Trinidad quedó muy mal plantado en este debate, y creo que las evidencias son fuertes y contundentes. Jesús es Dios y Padre por ser Dios. Jesús es hijo como un verdadero hombre nacido de mujer, sin dejar de ser el Dios y Padre que siempre Él ha sido. Dios les bendiga. Ok. Bien. Entonces, vamos a darle las gracias también a ambos participantes por haber expuesto el día de hoy y por haber presentado ambas tesis y haber argumentado y contraargumentado. También le damos gracias a todo el público presente. Vamos a pasar al tiempo de despedida. Tiene 2 minutos cada uno para poder despedirse de esta transmisión y de este debate. Si puede empezar Luis Polo con su despedida, no hablar del debate para yo cerrar el canal con la despedida. Sí, y dar unos anuncios por ahí. Gracias, gracias. Solamente quiero promocionar mi libro sobre la unicidad de Dios. Dice la unicidad de Dios, Biblia, Teología y Apología. Y quiero promocionar mi canal de YouTube, Pentecostales Apostólicos. También quiero darle gracias a Cristian. Yo sé que es tu manera de debatir, solamente es un consejo nada más. Gracias, Cristian, por tenerme aquí en mi canal. Cualquier palabra que consideraste que de pronto no fue, de todas maneras te pido perdóname, que me disculpen en el amor de Dios. A tu amada compañera, gracias por la moderación. Me siento muy bien aquí. Y gracias, Cristian, por todo. Sencillamente gracias a cada uno, a tu audiencia, también a tu audiencia, muchas gracias. Si por ahí hay algún unicitario, muchas gracias. Y termino esto de una manera sencilla. Quiero mandarle un saludo muy especial, pero muy especial, pero no sabe qué tan especial. Quiero mandarle un saludo tan especial a mi amigo Edgar Pacheco, a mi amigazo Edgar Pacheco, decirle que lo estoy esperando a un debate. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ok, gracias, amigo Luis Polo, por tu intervención. Ahora sí, Cristian, nos puedes despedir. Adelante con tus 2 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, ya no se puede hablar del debate. Yo creo que la gente va a sacar sus propias conclusiones. Gracias a Luis Polo por invertir su tiempo para este debate. Gracias, Andrea, por moderar este debate y también invertir de tu tiempo. Y gracias a todos los que están en el chat mirando y también sacando sus conclusiones de las que yo no voy a decir nada, ¿no? Solamente quiero decir que exaltado sea el nombre de Cristo, ¿no? Exaltado sea el nombre del Padre y exaltado sea el nombre del Espíritu Santo.
Es todo de mi parte. Gracias, Luis Polo, nuevamente, por tu ponencia y que la gente saque sus propias conclusiones. Así me despido yo.